Hola, mi nombre es Ben Yabar, responsable de la asignatura de Taller de Investigación número 2. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 9, que tiene que ver con los resultados o el desarrollo de un estudio de caso. Nos vamos a ubicar en la estructura del trabajo de investigación. Estamos en el capítulo número 4, ¿no? Y en cuanto a lo que vienen a ser las asignaturas, pues nos encontramos según los resultados en letra negrita, en los resultados de estudio de caso. Ahora, un estudio de caso como tal presenta similar estructura a una tesis, sea investigación básica o sea investigación aplicada. La principal diferencia entre la tesis y un estudio de caso, es decir, entre la tesis a partir de la investigación básica y aplicada y un estudio de caso, es el enfoque que se da. Es decir, una tesis básica o aplicada es un estudio eminentemente cuantitativo o principalmente cuantitativo, mientras que un estudio de caso es un estudio principalmente cualitativo. Se trabaja con herramientas cualitativas, se trabaja con muestras muestras no representativas. Normalmente el estudio de caso obedece a una sola organización, y no solamente una sola organización, de pronto a poder revisar datos e información a partir de una sola persona o hacer un análisis simplemente documental. Por eso los estudios de caso tienen pues un trasfondo cualitativo. Esa es la gran diferencia. En otras palabras, en términos prácticos, se podría hacer un estudio de caso a partir de una entrevista. De repente no cualquier entrevista, de repente una entrevista a profundidad, pero sí podría ser un estudio de caso a través de una sola entrevista. Es decir, todo tu capítulo 4 sería una sola entrevista. Muy bien, un estudio de caso presenta un marco metodológico y presenta resultados. En cuanto a lo que es el marco metodológico, pues igual que en las tesis, este presenta instrumento y también presenta el perfil poblacional y muestral. En cuanto a lo que viene a ser el instrumento, pues nuevamente, ¿no? Este instrumento debería conectar con algún modelo presentado en el capítulo número 2 para estudios de caso o para análisis de variables cualitativas o para el análisis específico de esa variable de estudio, ¿no? o de una serie de variables, ¿no? Pero tiene que haber esa conexión, tiene que haber siempre la conexión entre el instrumento y tu marco teórico, porque el marco teórico debería terminar en ese análisis crítico con la información necesaria previa que te permita luego presentar tu instrumento. ¿Sí? Eso es fundamental. Tiene que haber una conexión. Hay algunas personas que consideran que los capítulos no guardan mayor relación. En el marco teórico presentan una información y cuando vienen al capítulo número 4, a lo que es la parte del instrumento, pues generan un instrumento que no tiene ningún sustento en el marco teórico. El marco teórico nos debe sustentar nuestro instrumento. Se puede usar el instrumento de un modelo, como ya varias veces se ha recomendado. Se podría construir un instrumento a partir de varios modelos, es decir, se podría adaptar, o a partir de un modelo que no cuente con instrumentos se podría construir el instrumento propio. Ahora, en caso corresponda, ¿sí? Se debería aplicar también pruebas, ¿no? Pruebas de validez, pruebas de fiabilidad, para que se pueda asegurar que el instrumento está bien diseñado, ¿sí? Acá sí hay que hacer una pequeña aclaración. Entiéndase que muchas veces o en todo caso se recomienda que el análisis de fiabilidad debería trabajarse por lo menos con 12 sujetos de estudio, ¿sí? Por lo menos 12 sujetos de estudios para hacer el análisis cuantitativo. Pero si yo estoy realizando un estudio de caso y al final
la persona que se va a someter o las unidades de estudio que se van a someter a mi instrumento es una persona o dos, imagínense, ¿no? Hago mi análisis con fidelidad sobre 12 sujetos, pero al final lo utilizo solamente mi instrumento en 2 personas o en una persona. Entonces ahí hay que revisar, ¿sí? Hay que revisar y hay que ver la manera de poder generar ese análisis de fiabilidad, o por lo menos considerar la validez, ¿no? Hacer el examen de validez cualitativa del instrumento. En cuanto a lo que viene a ser la población y muestra, pues ya sabemos que la población es un conjunto de elementos objeto de estudio, mientras que la muestra es el subconjunto de esos elementos objeto de estudio. Como ya se había indicado anteriormente, pues normalmente la población siempre se debe tener en cuenta, se debe presentar la población y la muestra cuando corresponde. Pero en este caso específico, que viene a ser un estudio de caso, los estudios de caso están principalmente orientados a poder obtener información a partir del nivel estratégico, ¿sí? O de algún grupo de personas que toman decisiones, o de una persona que toma decisiones como un gerente, jefes de área o cabezas como tal. Es decir, para poder analizar cuáles son esos factores, ¿no?, de éxito o de fracaso que han influido en una determinada organización. Entonces, ¿quién mejor para poder brindarnos los datos y la información sobre el éxito o fracaso en una organización? Pues justamente los directivos, gerentes, supervisores, las personas que toman decisiones. Entonces, si bien uno puede indicar que mi población será el grupo de gerentes de una organización, ¿no?, o los gerentes de una serie de sucursales de una organización, la muestra, pues no va a haber una muestra probabilística, porque simplemente va a responder a esta población. Entonces principalmente son muestras no probabilísticas, y muchas veces no se trabaja con muestras, ¿no?, simplemente con la población. En cuanto a lo que viene a ser los resultados, ya se había indicado, ¿no?, que principalmente se trabaja con resultados de índole cualitativa, es decir, si el instrumento de medición, que puede ser una cédula de entrevista, que es muy usual en los estudios de caso, o las fichas de observación estructurada, que son los famosos checklists, para lo que vienen a ser los estudios de caso, pues estos son de carácter cualitativo. Por eso el análisis debería ser cualitativo, tanto de los ítems, las dimensiones y de las variables de estudio. Pero esto no quiere decir que no se puede transformar lo cualitativo en cuantitativo, por ejemplo, a través de proporciones, ¿no?, o en todo caso de porcentajes, ¿sí? Es decir, lo que se obtuvo con respecto a un índice, o a un ítem, o a una dimensión, o al comportamiento de la variable como tal, esto también se podría traducir en términos o en valores porcentuales. Pues podríamos darle también ese enfoque cuantitativo. Ahora, lo que sí es importante es poder presentar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el capítulo número 1. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, este capítulo número 4 debería tener de forma clara poder evidenciar el cumplimiento de los objetivos. Ahora, para poder cumplir los objetivos, obviamente hay que revisar el capítulo número 1. Ahora, la evidencia de cumplimiento de los objetivos se puede hacer a través de matrices o tablas cualitativas, pero como ya se había indicado, también se puede complementar, transformar o acompañar con resúmenes o tablas o figuras de carácter cuantitativo. Es más, yo recomendaría que luego de haber presentado la información cualitativa, esta de alguna manera
dentro de lo posible, sin forzar, se pueda también llevar a términos cuantitativos para que al momento también de la sustentación pues se tenga una mejor comprensión por parte del jurado evaluador los resultados a los cuales ha llegado el maestrante. Muy bien, bueno, es fundamental trabajar con tablas y figuras. Bueno, con esto estamos llegando a la parte final de la lección número 9, que estuvo enfocada en el desarrollo de los estudios de caso. Gracias.